Bueno, bienvenidos a todos los seguidores de Un Invitado con Alma. Buenas tardes aquí en Europa, en España, y buenos días o buenos medios días en aquellos lados allá del pasado el Atlántico, por América, por México. Estoy muy contento, muy emocionado hoy porque además de tener un invitado muy especial, hoy es el último episodio de esta primera temporada de Un Invitado con Alma, que empezó pues como un proyecto y finalmente pues tuvimos a prácticamente 16 o 17 invitados con alma que compartieron su mensaje, sus anécdotas con nosotros para inspirar a un mundo mejor, para inspirar al mundo a dejar ese granito de sus actividades, de su vida. Y hoy, como os decía, tengo un invitado muy especial que nos va a compartir sus anécdotas y que a mí me hace muy feliz porque ha marcado mi vida y ha hecho pues de la persona que soy pues grandes, además de la compañera que tiene, que es también una excelente y maravillosa mujer y ser humano. Pues tengo el honor de presentaros a mi papá, el ingeniero Lamberto Torres Gómez, que nos va a compartir hoy en esta horita pues parte de su viaje de la vida y de esos anécdotas que le hicieron pues hacer más, o que esas anécdotas positivos que lo han hecho ser quien es ahora. No voy a leer el currículum, solo voy a decir que es un gran trabajador, ha trabajado y ha dado toda su experiencia de vida en el sector público y ha dado mucho y de ahí yo he aprendido muchas cosas y muchos valores de buscar siempre la equidad y el bienestar común. Así que bueno, pues sin más preámbulos os presento y le doy la bienvenida a mi papá, el ingeniero Lamberto Torres. Muchas gracias, papá, por aceptar la invitación y por estar aquí. Y bueno, si quieres decir algo. Y yo empezaré comentándote que fíjate cómo es la vida. La vida me está dando el privilegio de contar anécdotas ante ti, que tú me las vas a preguntar, de mi vida que posiblemente te las debe haber transmitido cuando estábamos juntos, pues, para todavía reforzar más tu preparación y todo, no tuya, sino de mis tres hijos. Y bueno, ahorita la vida da esa oportunidad de recalcar algunas anécdotas que me han servido a mí, que he aprendido. Entonces, pues le doy gracias a la vida, como dice una canción, ¿no?, de esta oportunidad de hacerlo y de que mis otros dos hijos, bueno, conjuntamente con mi esposa, eh, eh, pueda yo transmitir esa experiencia que tengo. ¿Sí? Pues muchas gracias, papá. Y bueno, pues hablaremos de música, que eres un gran conocedor de la música, amante de la música también y de la literatura. Y como vayamos avanzando en este viaje, pues vamos a ir descifrando muchas anécdotas y canciones y libros que compartimos. Y como digo, pues que a mí me ha hecho pues tener un gran bagaje cultural y apreciar muchísimo lo que es la cultura y el arte, ¿no?, tanto mexicano pues como del mundo también. Pero bueno, vamos a empezar a la primera parte y si me lo permites, te voy a preguntar si nos puedes contar la historia de Lamberto. ¿Quién es ese Lamberto pequeñito? ¿De dónde viene? ¿Cuáles fueron sus puntos de inflexión? Y también a llegar a donde estás ahora, ¿no? Entonces, cuando quieras, pues comparte con nosotros este viaje en 5 o 10 minutos de dónde vienes, quién era ese pequeñito Lamberto y cómo se forjó.
Bien, bueno, te comentaré que yo soy producto de una maestra de primaria, mi mamá Magdalena Gómez Contreras, y de un campesino, mi papá Encarnación Torres, ¿no? Y soy el tercer, somos 4 hermanos, soy el tercero, ¿no? Mi hermano mayor es Carlos, mi hermana Alicia, luego sigo yo, y luego mi hermano David, que es el más pequeño, ¿no? Eh, ¿Dónde me formé? ¿Dónde empecé? Bueno, estudié yo la primaria en Acaponeta, Nayarit, en una escuela que se ubicaba en el cuartel quinto. Yo no sé si recuerdas que en muchas ciudades en el país estaban divididas en cuarteles. Primer cuartel, segundo cuartel, en la época yo creo de la revolución o de la... Y en el caso Huixquilucan también estaba dividida en cuarteles. Y entonces esa escuela se ubicaba en el cuartel quinto. Y la escuela realmente se llamaba Labor y Constancia, pero decían, vas a ir a la escuela del cuartel quinto o del quinto cuartel, ¿no? Allí hice mi primaria, que después te contaré algunas anécdotas, y posteriormente hice mi secundaria ahí en Acaponeta también, en la Escuela Leyes de Reforma, ¿no? Fue una de mis mejores épocas de mi vida, yo creo, de ser estudiante y, y no preocuparme por nada más que por estudiar, ¿no? Y bueno, aprendí un oficio allí en mi casa, porque yo viví mucho tiempo con mi abuela, y el oficio que aprendí es de ordeñar las vacas y dar de comerle a las vacas, porque mi abuela tenía ganado. Y entonces, por la mañana la tarea era ordeñar y tomar leche calientita. Y, y eso me ayudó pues a aprender yo diría que fue un oficio pues de ordeñar, de llevarlas, de darles de comer, ¿no? Una cosa interesante y luego prepararte para irte a la escuela, ¿no? Eh, Después termino la secundaria y ahí es donde pues, yo tenía algo de interés por aprender, pero creo que la que más tenía interés en eso era mi mamá. Mi mamá buscó información y, y ella decidió pues mandarme a estudiar a la Ciudad de México, pero en principio yo iba a ingresar al colegio militar, que fui, hice examen, pero por problemas, si tú recuerdas, Acaponeta se encuentra casi al nivel del mar. Tenemos una playa a 60 kilómetros de Acaponeta y yo creo que estamos como, voy a exagerar, unos 10 metros sobre el nivel del mar, y cuando yo vengo a la Ciudad de México me afecta la altura y entonces tuve problemas de alta presión acá en la Ciudad de México, y debido a eso ya no pude ingresar al colegio militar, ¿no? Después, posteriormente, me quedo ahí, ya te iré narrando algunas anécdotas, y después me quedo e ingreso al Instituto Politécnico Nacional, y de ahí, pues, termino mi carrera, hago la vocacional aquí en la Ciudad de México, hago mi profesión, mi carrera, mi licenciatura, y en todo ese, en toda esa trayectoria, pues ahí conozco a tu mamá, por supuesto, y ahí me llama mucho la atención de que tu mamá, como tú sabes, es española. Ella llegó a México de 7 años y yo me vine de Acaponeta. O sea, una cosa que sucede cuando la vida va marcando algunas fechas y algunas etapas, ¿no? Hasta hay una canción y coincidimos, y también contaré cómo fue como nos conocimos. Y derivado de eso, ya tengo 50 años casado con esta mujer, soy completamente feliz. Y el producto de ese matrimonio son mis 3 hijos,
que son mi adoración. ¿Y, y qué te hizo alguna otra anécdota, algún punto de inflexión que te ha llegado a ser lo que eres ahora? Así que te haya marcado y seas el ingeniero Torres o Lamberto Torres como ahora. Y que digas, esto fue pues el viraje que me hizo ser el que soy ahora. Mira, yo, si quieres, te contaré mis anécdotas desde que estuve estudiando la primaria. Tengo una anécdota que, estando yo en quinto año de primaria, y eso me fue marcando, estando en quinto año de primaria, fui electo o la maestra me comisionó para participar en un concurso de escuelas primarias, ¿no? Eso me dejó una lección. Voy al concurso y creo que me preguntan los pronombres o alguna cosa, y en aquel instante no supe responder, no me acordé, por decirlo de la manera, ¿no? Entonces, en esa lección aprendí, pues, por ejemplo, sentía yo como que en mi casa me iban a regañar por no haber estudiado y que la maestra me iba a llamar la atención, cosa que no sucedió. Eso me dejó impactado. Llegué yo a mi casa y nadie me llamó la atención ni nada de eso, ni en favor ni en contra, ¿no? Entonces allí la lección que me deja todo esto es que hay gente que confía en ti, que confía en ti para que tú salgas adelante y que debes hacer tu mejor esfuerzo para no defraudar, ¿no? Esa lección la aprendí y me ha servido pues posteriormente de echarle las mejores ganas o todas las ganas a lo que tú trates de alcanzar. Creo que todas las cosas se pueden alcanzar, pero tienes que ser constante y perseverante. Entonces, esa lección la aprendí, nunca me dejó huella, pues porque pues debía haber dado respuestas positivas, pues, y yo creo que los nervios o lo que tú quieras, no sucedió, ¿no? Pero me dejó la lección. Dice, hay gente que confía en ti, hay gente que tienes que responderle, y tú tienes toda la obligación de hacerlo y de aprender y de comportarte de la mejor manera. Y qué importante era, bueno, hablando de esa confianza de casa, ¿no? De mi abuela, o sea, tu madre, de tu entorno, el que hayan respondido también de esa manera, ¿no? Que no haya sido, no hayan utilizado lo que tú decías, como lo que tú esperabas que utilizaran, ¿no? Que fuera, pues que te fueran a regañar, que te fueran a echar carrilla, que te fueran a decir algo. Y al final, bueno, pues eso reforzó la confianza y cómo te marcó también de esa manera positivamente, ¿no? Que muchas veces se hace todo lo contrario. Y cuéntanos, bueno, a mí me encantaría contar, bueno, sé un poco la historia, porque la has contado, pero ese viaje de Acaponeta a la Ciudad de México, ¿qué representaba? Porque, bueno, venías del campo, venías de un estado, Nayarit, pues que a la capital, que era un mundo, ¿no? ¿Qué fue para ti? ¿Qué representó? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué desafíos tenías? Mira, mi mamá como buena maestra, o sea, maestra, yo pienso que soy una mamá maravillosa y ella, yo creo que me estuvo preparando poco a poco. ¿De qué manera? Por ejemplo, estando yo en la secundaria, eh, en el primer año se realiza una excursión ahí a un municipio cerca de Acaponeta, ¿no? Fuimos a visitar unas minas ahí en Guajicori, que es un municipio pegado a Acaponeta. El segundo año se hace una excursión y nos llevan a Guadalajara en aquel entonces. Estamos hablando de los 60, de los 50, 60, ¿no? Ya me permitió tener una noción de las grandes ciudades
conocer Guadalajara. Y acuérdate que en aquel entonces Acaponeta yo creo que tenía 3,000 o 4,000 habitantes, ¿no? El tercer año se hace una excursión a la Ciudad de México. Entonces, eso me ayudó bastante. Estuvimos casi una semana en la Ciudad de México. Y cuando yo vengo a estudiar, ya conocía la ciudad. Ya conocía la ciudad y más o menos me sentía a gusto que me podía desplazar, ¿no? Claro que cuando eso marca una cosa muy importante para mí porque la Ciudad de México en aquel entonces es una ciudad que ofrecía muchas cosas, transporte barato, el castillo de Chapultepec, y mucha diversión que no tenías en tu pueblo. Llega un momento en que las grandes ciudades te absorben y como que sí vas a regresar a tu pueblo en vacaciones, pero después te empiezas a acomodar en los beneficios que te ofrece una gran ciudad, ¿no? Ahí te contaré una anécdota que la primera vez ya siendo yo estudiante, cuando fui a ver un partido de fútbol americano, que en aquel entonces fuimos a la ciudad universitaria, y yo creo que la ciudad universitaria tenía en aquel entonces, el estadio de la ciudad universitaria, una capacidad de unos 30,000 espectadores, yo creo. No, hombre, quedé impresionado, ¿no? Porque mi pueblo era como 1000 veces dentro de ese estadio ahí, ¿no? Entonces, yo recuerdo que hasta a mi tía, porque antes que internet eran cartas, tú tenías que escribir, y me acuerdo que le hice una relatoría de todo lo que vi y de todo lo que sentí con ver esa multitud ahí reunida. Y sobre todo también me impactó las porras al Politécnico, ¿no? Y son cosas que te van marcando y yo creo que se ocupa, pues yo creo que irte preparando poco a poco para irte acomodando a esas ciudades porque el cambio no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil de aprender a utilizar el transporte público, de aprender que tienes que hacer fila para ir al cine, de aprender que tienes que subir por la parte de adelante y bajarte por la parte de atrás. Y todo eso me dedicaba yo a observarlo, pues, ¿no? A observarlo, sobre todo para que la gente no dijera que yo era provinciano y que era parte de la sociedad. Lo que trato es, pues, para irte metiendo en esa inercia, ¿no? De las grandes ciudades. Claro. ¿Y podrías decir que mi abuela era una visionaria? ¿Fue una visionaria para esto que dices de que te preparó para, o sea, como que tenía esa visión y esa, pues creo que también era una líder, ¿no? Ahí en Nayarit, para ser maestra, y tenía esa visión para ti como para prepararte y no dejarte, ¿no? ¿Tú la considerarías una visionaria? Yo la considero, sí, una visionaria, incluso ella fue la primera presidenta del Club de la Tercera Edad allá, ¿no? Y algunos otros cargos que tuvo, pero hay una anécdota importante que me gustaría contarte, ¿no? Mira, mi mamá me prepara, pero también sienten que no conocíamos a nadie en la Ciudad de México, ¿no? Y se da cuenta, pues, que se va a hacer un esfuerzo económico. Entonces, ella en principio decide, yo tenía por ganas pues, de estudiar algo de ingeniería o alguna cosa de esas, ¿no? Pero ella decide y me orienta para que yo ingrese al colegio militar. Y ahí es donde viene la lección que aprendí. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque me decía ella, mira, ahí te dan todo, vas a estar 3 años, es un internado, después terminas y si quieres escoger una carrera, puedes hacerla, ¿no? Y era correcto, ¿no? Lo decía en esa manera y la otra manera que después yo entendí y que la transmití a mis hijos también, ¿no? Cuando yo no puedo ingresar al colegio militar debido a ese problema, mi mamá se preocupa, me consigue una cita en el ISSSTE, ahí para que me checaran la presión, después ya me normalicé, ya estuve bien.
Y curso mi primer año en la vocacional del Politécnico, ¿no? Y ahí es donde viene la lección, la anécdota. ¿No? Cuando curso el primer año, me voy de vacaciones allá y mi mamá me comenta y dice, oye, porque ella me decía, bueno, el año que entra puedes insistir para que entres al colegio militar. Pero entonces, cuando regreso y le digo, bueno, pues ya terminé el primer año, ya me dice, oye, nosotros ya nos probamos y sí podemos. Y tú decides si continúas donde estás o haces examen al colegio. Esa lección ese comentario nunca se me olvidó, porque ahí entendí el esfuerzo que hacen los papás para que tú puedas lograr algo. Y para ellos, ese año que me estuvieron mandando para que yo subsistiera en la Ciudad de México, pues era un recurso, en aquel entonces eran como 300 pesos mensuales que me ayudaban. Y entonces ahí entendí el valor, pues, del dinero, el valor del esfuerzo de la familia para que tú puedas alcanzar tus metas, ¿no? Entonces, yo decidí seguir en el Politécnico con el apoyo de mi mamá, ¿no? Cuando yo tengo a mis hijos, yo decido que ellos hagan lo que quieren. Casi los tres decidieron a dónde querían estudiar. Tú decidiste una vez irte a Canadá, te fuiste también, estudiaste en el ITAM. Raúl decidió irse a Guadalajara, Eduardo decidió estudiar aquí en México. Y entonces esa lección la transmití, pues, y nunca, aunque tiene unos vacas flacas y vacas gordas, nunca dije no puedo, sino adelante y creo que logré el cometido. Esa es una buena anécdota que nunca se me ha borrado de mi mamá. Y vamos que la transmitiste porque hablo por mis hermanos también y creo que lo valoramos, el esfuerzo, y bueno, y la dedicación también y la libertad que nos disteis para poder escoger, ¿no? Y a pesar que a lo mejor no éramos conscientes en esos momentos, siempre teníamos como esa responsabilidad de responder, ¿no? Ante esos esfuerzos y, bueno, los desafíos también, ¿no? Y eso es muy, muy importante y es un gran regalo porque también es algo que nos hace valorar, pues, y que a mí me sigue haciendo valorar, pues, muchas cosas a través del esfuerzo, ¿no? Y de lo que cuestan las cosas hacer. Y ya no tan lo mejor monetariamente, sino el esfuerzo que tienes que trabajar y echarle ganas para poder conseguir lo que quieres, ¿no? Entonces, esa dedicación creo que también es un gran regalo que nos habéis dado. Y cuéntame un poco de qué es para ti o qué fue el Politécnico y qué sigue representando, porque había como esta pugna, ¿no? La UNAM y el Politécnico, ¿no? Bueno, Y, sí, y ahí sigue habiendo así un poco de pugna. ¿Qué significa para ti tu casa mater, ¿no? Y qué te dejó como legado, como regalo, como relaciones? bien. En mi época eh, yo diría que coinciden dos cosas, ¿no? Sobre todo para marcar un punto de inflexión para mí muy importante, ¿no? Como te comenté, ahorita comento del Politécnico, pero cuando llego yo a la Ciudad de México no teníamos ningún pariente ni nada de eso. Y por suerte, en aquel entonces, el gobierno del estado de Nayarit pagaba una casa de estudiantes. Entonces, cuando ya ingreso yo al Politécnico, este, me quedo a vivir en la casa del estudiante, ¿no? Entonces, allí, en la casa del estudiante, estábamos, había paisanos, compañeros de casi todos los municipios del estado, ¿no? Pero también había una cosa importante, había politécnicos y había universitarios. Entonces, ahí aprendí pues a convivir con ellos. Algunos estudiaban medicina, otros biología, otros ingeniería, arquitectura, ¿no? Entonces, independientemente de la pugna que existe
en lo deportivo, diríamos, eh, ahí las pugnas eran de tratar de sacar lo mejor posible para cada quien, ¿no? Tratar de ser los mejores estudiantes. Eh, lo que me marca también para mí, y yo creo que eso me dio una pauta, existía o existe todavía que en el Politécnico nos hacen muy técnicos, mucha ingeniería, muchas matemáticas, mucho dibujo y pocas relaciones, o sea, cosa que según los universitarios tenían más ese tipo de relaciones, ¿no? Por para ir a la universidad, pues, tú cursabas la preparatoria y tenían otro plan de estudios. En cambio, en la vocacional eran puras materias de física, matemáticas, nada de socialización o nada de eso, ¿no? Pero a mí, estando en la casa del estudiante, la suerte me permite, éramos como 100 que vivíamos en esa casa, y la suerte me permite ser presidente de esa casa de estudios. Y eso marca un parteaguas en mi persona, porque el ser presidente de esa casa me permitió tener y ampliar mis relaciones a otro nivel. Ahí conocí a muchas gentes y que eran también universitarios, y conocí al doctor Julián Gascón Mercado, que fue gobernador del estado, y que en aquel entonces él aportaba, bueno, a través del estado aportaban dinero para la casa, ¿no? Para mí ese fue un punto de quiebre, el ser presidente. Me mandó a otras cosas, tuve que prepararme, tuve que tratar de hablar de la mejor manera porque tenía que entrevistarme con otras personas. Y allá recuerdo, y eso a veces traes unos modismos de allá de Nayarit que yo me lo fui quitando porque no quería ser pues, lo que pásale para adentro, que todo ese tipo de cosas, que el sonsonete, que luego en la Ciudad de México, y los que son de la Ciudad de México, pues hasta, como dices tú, te dan carrilla, ¿no? Pero esos modismos que se te salen porque los traes de tu casa, ¿eh? Esa es la realidad. Hasta eso tuviste, hay que mejorarlo, pues, ¿no? Mejorándolo, ¿no? Y yo diría que en la casa, pues aprendimos a convivir con los universitarios, por lo mismo, sin más que tener la rivalidad deportiva, ¿no? Pero en sí yo tengo muy buenos amigos universitarios y que con diferentes ideas, pero nos hemos entendido, ¿eh? O sea, esa ha sido la enseñanza que me dejó la casa del estudiante para convivir con universitarios politécnicos, y había algunos que estudiaron en la Escuela Nacional de Educación Física también. Y cuéntanos un poquito también, porque bueno, te tocó a ti todo este movimiento del 68, que bueno, no solamente fue a nivel de México, sino también fue un movimiento que pues como que se contagió en toda esa década de los 60, ¿no? Eh, ¿Cómo lo viviste y qué nos puedes contar un poquito de ese movimiento? ¿Qué representó y qué en esa época para ti también, ¿no? ¿Qué impacto tuvo? Sí, yo soy de la generación de la escuela, de la ESI, Escuela Superior de Ingeniería de Arquitectura. Creo que lo he perdido. Hola, Pam. Creo que tenemos un problema técnico. Vamos a ver si lo podemos recuperar. Aquí creo que lo tenemos nuevamente. Hola, Pam.
Ahora, Se fue la señal, ¿no? sí, sí, se cortó. Pero bueno, ya te tenemos. Entonces, sigo contando. Y al participar a muchos de los que estaban allí en la casa del estudiante, los agarraban en las escuelas y los rapaban, ¿no? Les cortaban el pelo para estarlos identificando. Y en principio los dejaban salir. Vaya, estabas tú en la escuela haciendo guardias, llegaba la policía, te hacían las redadas y te cortaban el pelo, te rapaban para estarte identificando, yo creo. Estarte identificando. Entonces, muchos, pues les empezó a dar miedo a algunos, muchos fueron a Nayarit, muchos siguieron participando, y yo recuerdo que el gobernador del estado en aquel entonces, el doctor Julián, un hombre de izquierda, que es un hombre que yo admiro mucho, este, me hablaba y me Hemos ya, tenido otra nos vez. llamó, pues, de que él decía que pudiéramos participar en el movimiento. ¿Vale? ¿Sí me Nada, nada. escuchas? ¿Sí Sí, me sí, escuchas? sí. Sí, sí, sí. Sí, que individualmente pudiéramos participar en el movimiento, pero que no involucráramos a la casa, o sea, metiendo propaganda y todo eso, porque eso nos podía causar problemas en el lugar donde vivíamos, ¿no? Entonces, yo creo que la anécdota que tengo es que a mí me tocó suerte, porque cuando se da lo de Tlatelolco, nos mandan llamar allá a Nayarit, pues para ver la situación que prevalecía, y entonces yo no estuve, yo participé en todas las manifestaciones, pero yo ya no estuve en Tlatelolco porque fuimos a Tepic, pero bueno, todos participamos en la marcha del silencio, que fue una cosa increíble. Participé con mis compañeros de la escuela, y cada quien en la casa, no participábamos como casa, sino que si tú estudiabas en la Boca fulana de tal, ahí participabas tú. Y si yo estaba en la carrera, bueno, yo participaba con mis compañeros de clases, por decirlo así. Una experiencia muy amarga para muchos, pero yo creo que dejó un antecedente importante en el país, que yo creo que a partir de ahí muchos jóvenes participaron en la política y hubo apertura, aunque ha sido de mi punto de vista muy lento, pues, ¿no? Esa transformación ha sido muy lenta, pero es un parteaguas el movimiento del 68, y yo me honro decir que yo sí estuve en las marchas, que yo sí fui a las marchas, que yo fui al Zócalo, que yo estuve ahí gritando, que salía Díaz Ordaz en aquel entonces, y posiblemente no tan bien informados como ahorita, pero sí me enorgullezco de haber participado en esas marchas. Bueno, y cuéntanos un poquito también cómo llegaste a participar en la vida pública, en involucrarte pues sí, en el servicio a la sociedad, ¿no? Porque al final, bueno, yo recuerdo prácticamente, si no toda tu carrera profesional te has dedicado a la vida pública, ¿no? Al servicio público. ¿Cómo llegaste ahí y qué te inspiraba o qué te ha inspirado a seguir ahí? Bueno, yo puedo pensar muchas cosas, pero sí que me gustaría que nos los contaras, porque de ahí yo aprendí muchas cosas. Yo recuerdo también cuando estabas en Whisky Lucan que me iba contigo a las obras los sábados a supervisarlas muchas veces y a convivir, bueno, con la gente y ver las obras y ver todo el cariño de la obra, de la gente que íbamos ahí a verlas. Pero sí que, ¿qué es lo que te motivó y te inspiró? Pero yo creo que la cosa de servir al prójimo, yo creo que lo aprendí de mi mamá. Mi mamá, por la situación de ser maestra de primaria, le permitía tener ese acercamiento con la gente y entenderla, ¿no? Eh, Ahí yo recuerdo y la importancia del estudio. Yo recuerdo que ahí donde mi mamá terminó de dar clases en un pueblo que se llama Camalotita, municipio de Tecuala, ahí ella ahí terminó de dar clases. Me acuerdo que me llevaba y yo leía mucho
las revistas esas del Santo y de pasquines revistas, pues, ¿no? Y me acuerdo que unos familiares de ahí, del esposo de mi mamá, iba yo y les leía, porque no sabían leer. Les leía, estaba yo todavía en la primaria, y les leía, y ahí me daba cuenta, pues, de que el trato con la gente debe ser permanente. Y si tú les das lo que ocupan, te van sintiendo cariño por ti, ¿no? Van sintiendo cariño. Y de ahí yo creo que mi mamá me logró transmitir esa idea de servir y atender al prójimo. Ahora, ¿cómo ingreso tengo varios anécdotas, ¿cómo ingreso al servicio público? Digo que en la casa del estudiante me permitió tener relaciones y yo ahí conocí y me hice amigo de aquel entonces el doctor Julián Gascón Mercado. Y recuerdo, él terminó su gobernatura o su periodo, lo terminó en el 70 y yo terminé la escuela a finales del 69, ¿sí? Y recuerdo que me fui a Nayarit, ya terminé, hasta eso que cuando se hace mi graduación, mi mamá estuvo conmigo, casi media casa del estudiante fue a la fiesta, mi mamá pagó los boletos, estaba muy contenta mi mamá por el logro que había obtenido ella, yo diría, ¿no? Y ella, claro, no se daba mérito, y todo el mérito me lo daba a mí, pues, ¿no? Dice, pues tú eres el que hiciste el esfuerzo, nosotros fuimos un eslabón, pero bueno. Y entonces me permite conocer al doctor Julián, y yo regreso de Nayarit en el 70, pues a buscar trabajo. Ya había aprendido la manera de relacionarme con esa experiencia que tuve en la casa, de estarme comunicando con funcionarios y todo ese rollo. Y ahí aprendí que la comunicación y las relaciones son importantes. Entonces, otro compañero y yo nos vamos a buscar trabajo, a tocar la puerta. Y llegamos ahí por la colonia Roma, estaban las oficinas de la Comisión Constructora de Ingeniería Sanitaria, que fue mi primer empleo. Y llega y tocamos la puerta. Y nos atiende, si conoces al ingeniero Jesús Ortiz, ahí con el ingeniero Jesús Ortiz, él ya trabaja ahí. Y nos pasa con el que era el director, el ingeniero Artemio Yáñez, que era también de Pol. Solo un paréntesis, Jesús Ortiz, si no me equivoco, es mi padrino. Así es, así es. Y ahí por eso yo también le doy gracias a la vida, porque tengo muy buenos amigos, y yo creo que las amistades son importantes en toda tu vida, tus amigos. Y entonces llego y el jefe de Ortiz me dice, oye, ¿tú de dónde eres? Era un cuate así, había jugado fútbol americano, así muy... Le digo, bueno, pues yo soy de Nayarit. No, pues si quieres trabajar aquí, tu gobernador es muy amigo de mi patrón. Habla con él, fíjate, como las coincidencias. Chihuahua. Y entonces, ya con esa idea, eso fue en enero. Entonces yo me regreso, ya no vivía yo en la casa, pero pues tenía todos mis amigos. Y me entero que el doctor Julián ya había regresado a la Ciudad de México. Y estaba en su casa. Y preparo ahí algunos amigos y les digo, oiga, vamos a saludar al doctor y a decirle que, pues que qué buena administración hizo allá y el apoyo que nos dio a nosotros allí en la casa del estudiante. Y luego tú, Briseño, le digo a uno que estudiaba medicina, tú le dices que yo ya terminé y que no tengo trabajo y que ando buscando trabajo. Hicimos ahí, preparamos todo eso. Y éramos como unos 10 porque fuimos, que los invité yo, y ahí vamos. El doctor vivía ahí, acababa de llegar ahí por la calzada de Tlalpan, ¿eh? Ahí llegamos, ahí que no estaba muy lejos de la casa, bueno, de San Jerónimo, ¿no? Y llegamos y tocamos y nos recibe el doctor, ¿no? Y ya, pues yo ya lo conocía porque lo había tratado, siendo yo presidente y todo eso. Doctor, pues venimos a desearte lo mejor y pues estamos aquí para que apoyarte en lo que tú quieras y en fin, echamos ahí nuestro, como se dice en el argot estudiantil, nuestro rollito, ¿no? Y ya para terminar, ya cuando nos le dice el diseño, oye, doctor, pues fíjate que aquí Lamberto ya acaba de terminar y anda buscando chamba. Y luego se para el doctor y dice, pues Lamberto, ya somos dos porque yo también estoy buscando. Entonces,
Bueno, está bien, doctor. Dice, entonces al doctor le dan un puesto. En aquel entonces el doctor sonaba para ser secretario de salubridad, ¿eh? Secretario de salubridad. Entonces ya me cita en otro lado, voy y me da una tarjeta precisamente para el vocal ejecutivo en aquel entonces, que es un arquitecto muy famoso aquí en Álvarez Ordóñez, que todavía vive. Y entonces me da la tarjeta, y recuerdo que era casi en Semana Santa, del 70. Voy y dejo la tarjeta, llevo y dejo la tarjeta, y a las 2 semanas me llaman e ingreso a la Comisión Constructora de Ingeniería Sanitaria. Y Wow. ahí siento que pues no defraudé al doctor porque, bueno, estuve aprendiendo, trabajando. Ahí logré un diploma por ser el mejor residente en aquel entonces, y ahí lo tengo, que se vale decir que en aquel entonces el sueldo que tenía yo eran de 2,500 pesos. 2,500 pesos. No era mucho, no era poco tampoco, pero lo que te ayudaba es que te daban viáticos corridos, le llamaban, eran 3,000 pesos más, y eran 5,000 Otra vez tenemos un problema técnico. 500 pesos, y luego te daban renta de coche, 2,500 pesos más. ¿Sí? ¿Sí me escuchas? Sí, sí, ¿Sí sí, me has escuchas? vuelto. ¿Sí? Sí. ¿Eh? Y entonces, ya tenía yo un salario como de 7,000 pesos, muy buenos para aquella época. Entonces fue mi experiencia, ingreso a la administración pública, y de ahí, de acuerdo con mis razones, empecé a brincar a otros puestos. También, pues te contaré que, por ejemplo, cómo llego yo a Whisky Lucan. Yo creo que la vida para mí ha sido, me ha dado toda clase de facilidades que he tratado de aprovechar, ¿eh? Así de fácil, sé que mucha gente batalló y batalla para conseguir empleos. A mí me fue más fácil por las relaciones que tenía, ¿no? Y también creo, y no se vale adornarse uno mismo, pero que también he hecho yo mi esfuerzo y la gente me ha tomado en cuenta, ¿no? El, 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 cómo llego a Whisky Lucan, que también marcó un punto de quiebre para mí importante, que ustedes ahí ya les tocó vivirlo. Eh, Después de terminar ahí donde inicié con el doctor Julián, con los mismos amigos que hice con Ortiz, con Héctor y Vicente, y toda esa relación de compañeros de trabajo, uno de ellos conoció bien al doctor Jorge Jiménez Cantú, que fue gobernador del Estado de México. Y ese cuate nos gana al gobierno del Estado de México. Y ahí empezamos a trabajar. Yo creo que Jiménez Cantú ha sido para mí, uno de los mejores gobernadores del Estado. Y me empiezo yo a integrar al Estado de México. Ahí me permitió conocer más gente, conocer eh, más comunidades, casi conocí todo el Estado de México. Aquí donde estoy viviendo ahorita, vine yo a meter el agua potable cuando trabajaba allí, y la gente con esa cosa que me enseña mi mamá, me pude eh, meter con la gente, que me quisieran y que me apoyaran en muchas cosas. Entonces, me desarrollo bien en el Estado de México, me permite el Estado de México, el gobierno, porque estaba yo en obras públicas del gobierno del Estado, conocer Whisky Lucan también, ¿no? Y ahí hay un detalle, yo conozco Whisky Lucan, me integro ahí a trabajar, y cuando cambian de presidente municipal, el presidente municipal electo no lo conocía yo, que es Javier Calvillo, no lo conocía, pero conocía a todo el cabildo, o sea, al síndico, a los regidores. Y entonces uno de los regidores, Eric Axater, por cierto, cuate de la zona residencial, me dice: oye, Lamberto, necesitamos un ingeniero que conozca Whisky Lucan y que sea muy fregón, el Eric. Digo: oye, Eric, pues ¿a quién andas buscando? Pues aquí estoy yo.
¿cómo? Dice, no, le digo, pues, a ver, dime de qué se trata. Entonces me dice, mira, la administración va a empezar, estoy hablando del 28 de diciembre, cuando el presidente en funciones entraba el 1 de enero, 28 o 27 de diciembre, o sea, 3 días antes. Platico con él, me cita a desayunar, nos ponemos de acuerdo y me dice, ven que vamos para que conozcas al presidente municipal electo, que yo no lo conocía, ¿no? Entonces, me llevan con Javier y como era, no sé si conoces cómo es la administración municipal, pero también la administración municipal se compone de los 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, que son los jueces, pero el legislativo, diría, son los regidores y el síndico. O sea, es el que le autoriza al presidente municipal todos sus acuerdos y todo eso. Entonces, el cabildo en pleno, o sea, los regidores y el síndico me llevan con Javier y me proponen, y pues yo sentí que a Javier no le tocó otra más que decir que sí, ¿me entiendes? Entonces, ahí pude ingresar. Después ya hice muy buena relación con Javier, pero esos detalles, pues, algo que yo di, que hice, mis relaciones y mi trabajo me ayudó porque Javier repitió nuevamente en la presidencia municipal y me volvió a invitar, pero ya directamente, ¿no? Claro, Entonces, ya lo convenciste. Lo convenciste. Y yo creo que otro, por lo menos para la familia y para mí, un punto de inflexión y que creo que para ti también es muy importante y luego lo quiero ligar, aunque no nos queda mucho tiempo, pero lo quiero ligar con una historia que tú y yo compartimos mucho de la literatura y de un personaje. Ese punto de inflexión es cuando te invitan a participar en Nayarit, a trabajar por el estado de Nayarit con el gobernador Celso Humberto Delgado, y que ojalá nos estuviera escuchando, y si no, pues luego le mandamos el audio. Se lo mando porque sí. Y creo que ese también fue un punto de inflexión para ti, ¿no? El poder ir a tu estado donde naciste, tu origen, y dar pues lo mejor de ti, ¿no? Para pues mejorar la vida de las personas, del Estado y de la infraestructura. Y creo que otra vez... no, sí que estás, sí que estás. Pues, y esto lo ligo para también ir cerrando un poquito, pues y pasar luego a la parte de la literatura, pues con este personaje que nos encanta, bueno, que nos ha maravillado, y que más bien su hija, pero que fue el arquitecto Rivas Mercado quien construyó o diseñó el Ángel de la Independencia, y su hija que fue pues como la feminista no reconocida de México, ¿no? De esta labor tanto cultural y tal. Pero cuéntanos un poquito brevemente qué significó para ti volver a tus orígenes después de estar en México, estudiar, hacer toda esa carrera y que te hayan invitado a pues, aportar ese valor, ¿no? Sí, para mí significó mucho, me permitió conocer todo el estado, sus carencias, y regresar a mis orígenes, o sea, quieras o no, como dicen, el suelo o el estado llama, pues, ¿no? Llama, y es un antecedente importante, pues, de que vas y participas, y considero que en esa administración logramos transformar gran parte de Nayarit, ¿eh? Se hicieron algunas autopistas, se hizo el aeropuerto, hicimos un puente allá por Tecuala, el Filo, que todo eso me tocó a mí y me tocó conocer pues a otras gentes, pero creo que aportamos algo bueno pues para el Estado, ¿no? Y luego ahí también fue mi problema con ustedes, con mis hijos, pues, ¿no? En aquel entonces mi hijo Raúl ya había hecho examen en la universidad y estaba inscrito en la preparatoria. Entonces, yo hablé con él y le dije, bueno, si quieres quedarte en la Ciudad de México para seguir estudiando y no perder. Pero no, decidieron irse con nosotros, y qué bueno. Qué bueno, yo creo que ahí marcó una etapa muy bonita, yo creo que también para ustedes, una etapa muy, muy bonita. Yo cumplí uno de mis anhelos, servir al Estado, hacer mi mejor esfuerzo, y ahí creo que en esa etapa se inicia la preparación o la educación de ustedes
en otras, en otra dimensión, pues ya en las licenciaturas. Tú de ahí ya despejaste para estudiar Relaciones Exteriores. Raúl se fue a Guadalajara a estudiar en el ITESO. Y en fin, eso marcó para mí una cosa importante, pues. Y con respecto al arquitecto Rivas Mercado, fíjate que ahí hay una situación. En la casa del estudiante, como yo era de Acaponeta, no conocía tanto al arquitecto, pues, pero los de Tepic, los que vivían de Tepic, hablaban de Rivas Mercado, como hablaban de Nervo también, de todas las gentes importantes de nuestro estado. Y ahí conocí en forma incipiente, diríamos, al arquitecto Mercado. Cuando ubico la dimensión del arqui, me regalan un libro, siendo yo director de desarrollo urbano y obras públicas en Whisky Lucan, un doctor, yo siempre he dicho que soy nayarita, y me lleva el libro A la sombra del ángel. Y ese me impresionó tanto, bueno, que he sido, lo he regalado por todos lados, se lo he regalado a ustedes. Es tema que comentamos tomándonos un café, de la vida del arquitecto y principalmente de la hija de Antonieta, ¿no? Y ahora con la remodelación de la casa, una casa que se invirtieron 100 millones de pesos ahí y que tiene, ahí como ingeniero yo, no como arquitecto, bueno, tiene ciertas cosas la casa, pero toda la historia que encierra, ¿no? Pero más que nada, la historia, pero que sea de Nayarit, pues eso es lo más importante, ¿no? Que sea Nayarita y que haya alcanzado pues esas alturas, ¿no? Entonces, eso me llena y a veces hasta presume uno, pues, de que la columna de la independencia la diseñó un arquitecto que nació en Tepic, Nayarit. Así es, y que compartimos esa parte de la historia y que además hemos ido a ver la casa y que la recomendamos, que quien pueda ir, una joya Claro. que está ahí en el centro de la Ciudad de México y que vale mucho la pena. Bueno, Pa, pues ya no nos queda mucho. Vamos a cerrar aquí la segunda parte y vamos a la última parte, que es una serie de preguntas que te voy a hacer. Puedes extenderte lo que quieras, o cortas, responder corto o lo que te venga. Y bueno, pues vamos a ver si pasas el test. ¿Estás preparado? Claro. Bueno, pues la primera es que es una frase y que quiero que la completes con lo que te venga, ¿vale? La conexión con alma es Es importante. la vulnerabilidad es Una virtud. en un momento de confianza. ¿A qué te sabe la confianza? A tranquilidad. ¿Qué hay en tu mesita de noche? Tengo un libro y una lámpara. ¿Y qué libro es? Ahorita estoy leyendo El Todopoderoso. Menciona tu película favorita. Bueno, hay varias películas, pero ¿qué sería? Una película mexicana que me gusta mucho es Del Inocente. ¿De Pedro Infante o Pedro quién Infante. es? De Pedro Infante y Silvia Pinal. Ah, ¿y de qué va? Va de un cuate que estudiaba ingeniería, pero que es mecánico y por apoyar a una ricachona, que en este caso era Silvia Pinal, pues ahí se ven involucrados y lo casan a fuerza. A él, y la diferencia es que es un cuate pobre y una muchacha rica. Pues. Y después la muchacha rica o el muchacho pobre la conquista y tienen un final feliz. Wow. Del cine del México dorado, ¿no? De cuando eran las películas. Las películas, sí, así es. Sí. Un momento que recuerdes que te ha llenado de felicidad. El nacimiento de mis hijos, Entonces han sido 3 momentos. 3 momentos, así es. ¿Cuál es tu comida favorita? Bueno, mi comida favorita sería un plato de frijoles de loya recién cocidos con cebollita,
y tantito queso esparcido. Wow, qué rico. ¿Verdad? ¿Cuál es el último libro que has leído? El último libro, mmm, estuve releyendo, sí, se llama Si no el egipcio. Y ese, hay una anécdota que contaría, ¿no? Ese libro fue el primer libro que leí yo, como dijeran en mi pueblo, con muchas letras y no dibujos, ¿no? Yo ese libro lo leí estaba yo en quinto o en sexto año de primaria. Y me sorprendí porque era un volumen muy grueso, por eso de esa manera, ¿no? Entonces, me lo volví a encontrar el libro, me lo volví a encontrar, creo que en una tienda, me lo volví a encontrar en una librería. Y lo compré, y lo estoy releyendo porque sí recuerdo vagamente cuál era la trama, pero necesito releerlo pues nuevamente para volverme a encontrar con mi primera lectura, ¿no? que hice de libros así, de libros gruesos, diríamos, ¿no? O puras letras, porque se dicen en mi pueblo, nada de dibujos, y las letras muchos las odian y muchos las queremos también, ¿eh? Así es, yo aprendí a quererlas gracias a ti, eso tengo que decirlo. Bueno, la siguiente pregunta es: ¿de qué estás realmente agradecido en este momento? Estoy agradecido de la vida, de mi familia y de mis amigos. Muy bien. ¿Cuál es tu verdadero porqué? Tu verdadero propósito. Ese que te hace levantarte todos los días. Mi nuevo propuesto es vivir intensamente cada día ser feliz, tratar de no tomarme las cosas muy a pecho y ser feliz cada instante, disfrutar la vida, creo que es lo más importante. Muy bien, pues me hiciste, bueno, te pedí que me compartieras 5 canciones y 5 libros, pero hubo un poquito más. Las voy a leer. Bueno, voy a leer lo de las canciones y luego los libros. La primera es In My Life de los Beatles, ¿no? Claro. El sabor a mí, de los Panchos la he puesto, porque no sé si era otra versión. Bueno, la cantan ellos, pero el autor no son ellos, ¿eh? El Diablo y yo, Sí, sí, sí. Cada Imagina quien, de John Lennon, sí, The Way We Were de Barbara Streisand así es. y El muñeco de cuerda de Pedro Infante, además de todas las canciones de Pedro Infante que me has puesto, ¿no? Y los libros, pues el que acabas de mencionar, Sino el egipcio, de Mika Waltari, Ajá, El sí, coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez, sí. La isla de las tres sirenas, que además se lo comparto, de Irving Wallace, maravilloso libro que lo leí cuando era más joven y estaba ahí en casa. El mensaje al siglo 100 de Sí. Miguel Chinas de la T, Chiñas de la Torre, Miguel de la Chiñas de la Torre. Torre. A la sombra del ángel, el libro este Sí. que compartimos, de Catherine S. Blair, de la historia de Antonieta Rivas Mercado. Dios vuelve en una Harley, de John Brady, y El Sí, reino de Aztlán, del doctor Julián Gascón Mercado y Marisela Gascón Muro. así es. En una frase, ¿qué dicen estas canciones y estos libros de Lamberto Torres Gómez? En una frase, las canciones dicen mi origen, mi familia y mis recuerdos. Si quieres, por ejemplo, la de los Beatles me recuerda mucho a mi pueblo y la de Barbara Streisand me recuerda mi paso por la secundaria. Eh, la de Sabor a mí me recuerda mucho a un primo que tuve que tenía síndrome de Down y que para mí también me dejó una lección de vida, cómo los trató mi familia, toda la familia. Ahí me enseñó pues que la naturaleza a veces es
no sé cómo decirlo, no cruel, pero una de mis tías tuvo 2 hijos con síndrome de Down. A veces yo, en mi inexperiencia, a veces pensé que podía tener yo algunos hijos con síndrome de Down, pero no fue el caso. Pero me gustó cómo los tratamos, vivieron muy felices. Y recuerdo que él, Jorge, la cantaba esa canción, del sabor a mí. Y por eso, cada que la escucho, tu mamá lo sabe, me viene a la mente, ¿no? Eso te diría de... Y de los libros, todos los libros te diría que son parte de mis vivencias. Por ejemplo, el de Doctor Julián trata del peregrinaje que hacen los aztecas de Aztlán, porque en Nayarit, de acuerdo con la tesis del doctor, de ahí partieron a buscar la gran Tenochtitlan acá, ¿no? Y ahí lo narra, incluso ahí vienen la parte del origen del escudo nacional también en ese libro. Si no el egipcio, pues, porque ahí me enseño a leer, me enseño a devorar, me enseño a consultar el diccionario, porque hay muchas palabras que no conocía, el libro del ingeniero Miguel Chiña de la Torre, que tengo el gusto, él me dio clases a mí en segundo año de estructuras, me lo dedicó, él es un buen ingeniero técnico, pero ahí narra cosas, dice que se las envía para los que van a vivir en el siglo 100, dice, después, y narra toda su vida, o sea, todas sus anécdotas, porque dice, para que sepan las gentes de esa generación, cómo vivíamos la gente en esta época, pues, ¿no? Está interesante el libro, ¿no? Eso, yo creo que la lectura es importante, yo creo que te ayuda a transportarte a otros lados, conocer sitios a través de la lectura que no, si no puedes visitarlos, puedes hablar con toda propiedad de lo que dice el libro y la gente que te escucha va a querer a que tú estuviste ahí, cosa que es más fácil, claro, ir y visitar, se te graba más cuando eres visual, pero si lees, puedes transmitir esa visual a la gente que te escucha, ¿no? Pues qué maravilla, papá. Pues ha sido un placer y te voy a hacer un regalo de estas herramientas que trabajo, que son de la fototerapia. Tengo aquí un conjunto de tarjetas. Voy a romper el mazo, lo voy a dividir y dime de cuál quieres escoger, de este o de esta. Dicen que la primera regla, que si tú eres derecho, de la derecha. Si eres zurdo, de zurdo. Pero como yo soy derecho, de la derecha. Pero de tu derecha. No, de la derecha tuya. Esta. Sí. Vale. Pues voy a pasar y me dices dónde quieres parar y así. Allí, ahí. Esta. Bueno, pues esta es una tarjeta que además dice transparencia. Ajá. Me gustaría que la observaras, que la vieras, sus formas, sus colores, qué es lo que te llama la atención y qué crees que te quiere contar esta tarjeta, esta fotografía y la palabra sobre lo que hemos compartido esta tarde. Bueno, esta tarde de España y ese mediodía de México. Esa transparencia y esta fotografía. ¿Ya puedo hacerlo? Ya. ¿Eh? ¿Ya? ¿Sí? Sí. ¿Qué me enseña? Bueno, me enseña, yo veo dos ventanas que, que, que te invitan pues a esa pulcritud, esa transparencia que la puedes abrir para transmitirla y seguir conservando esas cosas en beneficio de otras personas. Ser transparente, ser limpio y transmitir esas sensaciones. Wow. Wow, me encanta. Bueno, pues un regalo de mi parte para ti y de
y de Points of View también, obviamente. Y nada, papá, pues ha sido un placer. Llegamos al final porque ya nos pasamos 5 minutos, pero bueno, han sido un lujo tenerte, el poder compartir, el que nos hayas compartido tus experiencias, el decirte que estoy orgulloso de ser tu hijo, orgulloso de ser quien eres, de todo lo que nos has aportado a la familia, a mí, a mis hermanos, a mi mamá y lo que has creado. Y gratitud inmensa por eso y querer seguir contando. Así que este es tu espacio. Cierro con un broche de oro contigo, que qué lujo podría tener y que además pues nos has compartido pues esto que se convertirá en un legado, ¿no? Porque bueno, pues esto se quedará ahí y que sigamos compartiendo. Y cuando quieras volver al espacio este, a partir de septiembre vamos a sacar la segunda temporada y podemos seguir compartiendo pues anécdotas pues de la literatura y de eso que se nos han quedado pues en el tintero, ¿no? Por el tiempo. Bien, hijo, pues muchas gracias y como te comenté al principio, un privilegio de contarte algunas cosas que ojalá te puedan servir. Claro que sí. Bien. Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias por los que nos están viendo, los que nos verán. Y bueno, pues volveremos en septiembre y muchísimas gracias. Así que nada, pues nos vemos en breve. Bye. Hasta luego. Bye, bye, bye.